Quiero empezar diciendo que no soy un santo ni tampoco un hacker. No sé programar ni soy un genio de las computadoras. Simplemente soy alguien común, con demasiada curiosidad y, honestamente, algo de estupidez. Todo empezó porque un amigo en una fiesta mencionó que había comprado un reloj de lujo en la Deep Web por una fracción del precio original. Decía que era mercancía recuperada y que todo estaba en perfecto estado. Me llamó la atención, no porque yo quisiera un reloj, sino porque pensé, ¿qué otras cosas podría encontrar ahí? Fue como si alguien encendiera una chispa peligrosa en mi cerebro. Esa misma semana, instalé un navegador especial y me sumergí en foros y mercados que parecían sacados de una película. Había de todo: ropa de diseñador, dispositivos electrónicos, incluso pasaportes falsos. Uno de los anuncios captó mi atención. Ofrecían laptops de gama alta, a precio de regalo. El vendedor decía que eran modelos recientes, completamente funcionales, y garantizaba el envío en menos de una semana. El precio era ridículamente bajo, y eso debería haber sido mi primera bandera roja. Pero no. Pensé que tal vez eran productos robados o revendidos, y aunque sabía que estaba mal, la oferta era demasiado tentadora. Transferí el equivalente a $300 en Bitcoin y le di mi dirección de un buzón postal que alquilé especialmente para esto, porque no quería que nada llegara directamente a mi casa. 3 días después, recibí un correo confirmando que el paquete había sido enviado, y al 4.º día, ya estaba en el buzón. La caja era simple, sin ninguna marca, y el laptop en su interior parecía nuevo. Lo encendí de inmediato y funcionaba perfectamente. Me sentí aliviado, pensando que había hecho una compra maestra, pero todo cambió unas horas después. Mientras exploraba el dispositivo, noté que ya tenía algunos programas instalados. Al principio pensé que era algo estándar, pero lo raro es que no podía desinstalarlos. Algunos ni siquiera aparecían en el menú principal, pero podía ver que consumían recursos en segundo plano. Intenté formatear el disco, pero cada vez que lo hacía los programas seguían apareciendo. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Llevé el laptop a un amigo que sabe de informática, y después de revisarlo, me dijo que la máquina estaba llena de spyware. No solo eso, sino que había encontrado rastreadores y programas que permitían tomar el control de la cámara y el micrófono sin mi permiso. Me puse en pánico. Desconecté el laptop de la red de inmediato y lo guardé en un armario, pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. El asunto decía: bonita compra. El mensaje era corto: sabemos quién eres. Vimos todo. Si quieres evitar problemas, deposita un Bitcoin en esta dirección en las próximas 48 horas. Adjuntaron capturas de pantalla de mi rostro usando el laptop, de mis correos electrónicos y hasta de conversaciones privadas en redes sociales. De alguna forma, habían accedido a todo. También adjuntaron una foto de mi casa, lo que me hizo darme cuenta de que esto no era un simple robo digital. No tenía ese dinero, así que no respondí. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla. Me enviaron más correos, cada vez más agresivos, amenazando con publicar todo en foros y redes sociales si no cumplía. Uno de los mensajes incluso incluía un enlace a un perfil falso con fotos mías, claramente creadas para incriminarme en actividades ilegales. Después de 3 días de silencio, empecé a recibir llamadas desde números desconocidos. La primera vez contesté, y al otro lado solo había alguien respirando, pausado, como si disfrutara del momento. Dejé de contestar después de eso, pero mi paranoia creció. Terminé denunciando todo a la policía, aunque no sirvió de mucho. Me dijeron que era prácticamente imposible rastrear a los culpables, y que lo mejor era cambiar mis cuentas y dispositivos. Contraté a un experto en seguridad digital que limpió todos mis sistemas, pero la paranoia no desapareció. Quemé el laptop en el patio trasero de mi casa. No exagero, literalmente lo encendí en llamas porque no quería correr más riesgos. A día de hoy, sigo recibiendo correos sospechosos de vez en cuando, pero los ignoro.
Nunca supe quién estaba detrás de esto, pero la experiencia me dejó claro que nada en la Deep Web es lo que parece. Reddit, si alguna vez les pasó algo similar o conocen historias como esta, déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber que no soy el único que ha cometido este error. Hola Reddit. Les voy a contar cómo casi arruiné mi vida por meterme con la persona equivocada en la Deep Web. Soy de esas personas que siempre buscan emociones fuertes. A lo largo de mi vida, he probado todo tipo de experiencias raras, y hace unos meses decidí explorar la Deep Web. Había leído historias sobre hackers, servicios extraños y mercancías ilegales, pero lo que más me intrigaba eran las supuestas ofertas de servicios personalizados. Algunos decían que podías contratar a alguien para lo que quisieras, bromas pesadas, ciberespionaje, incluso chantajes. Todo me sonaba exagerado, pero la curiosidad me ganó. Después de navegar un rato por diferentes foros, encontré un servicio que ofrecía algo llamado justicia a pedido. Básicamente podías pagar para que alguien se encargara de otra persona. No estoy hablando de asesinato ni nada extremo, sino más bien de acosar a alguien hasta que se disculpara o cambiara su comportamiento. En teoría sonaba casi inofensivo. Por aquel entonces, tenía problemas con un compañero de trabajo llamado Andrés. El tipo era un imbécil. Me hacía quedar mal frente a nuestros jefes, me robaba ideas e incluso llegó a burlarse de mí en reuniones. En mi cabeza, esto era una forma de desquitarme sin hacer algo que me metiera en problemas legales. Contacté al supuesto proveedor y pagué el equivalente a $500 en Bitcoin para que acosaran a Andrés. Le di su nombre completo, el lugar donde trabajábamos y hasta su cuenta de redes sociales, pensando que solo le mandarían correos raros o publicitarían algo vergonzoso sobre él. Al principio, todo parecía una broma pesada. Andrés empezó a recibir mensajes extraños en su correo y publicaciones incómodas en sus redes sociales. Se ponía nervioso en la oficina y me hacía gracia verlo tan desconcertado. Pero después de una semana las cosas escalaron de una forma que no esperaba. Un día, Andrés llegó al trabajo con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Durante el almuerzo, escuché que le decía a otro compañero que alguien lo estaba siguiendo hasta su casa. Más tarde, empezaron a llegarle fotos de su familia, su esposa e hijos, tomadas desde ángulos que solo podían venir de alguien espiándolos en persona. Me sentí mal al escucharlo, pero no lo suficiente como para intervenir. Pensé que quizá era parte del servicio que había contratado, algo intenso, pero todavía dentro de lo manejable. Todo cambió cuando encontré una nota en mi casillero de la oficina. Decía: «Sabemos lo que hiciste. Ahora es tu turno». Mi sangre se congeló. No le había contado a nadie lo que había hecho. Mi navegación en la Deep Web había sido cuidadosa, o al menos eso creía. Pero ahí estaba esa nota, escrita con un marcador rojo. Pasé el resto del día paranoico, tratando de actuar normal mientras la ansiedad me consumía por dentro. Esa noche, recibí un correo desde una dirección desconocida. El asunto decía: ¿te sientes poderoso ahora? El mensaje era simple: una captura de pantalla de mi conversación con el proveedor en la Deep Web. Habían guardado todo: mi pago, las instrucciones que les di, incluso los insultos que escribí sobre Andrés en el chat. Al día siguiente, llegó algo peor. Un USB envuelto en un sobre negro apareció en la puerta de mi casa. Lo conecté con miedo y encontré un video. Era una grabación de mi habitación, tomada desde un ángulo que daba directamente a mi cama. Alguien había estado allí mientras yo dormía. No puedo describir el terror que sentí. Desconecté todo en mi casa: el router, las cámaras de seguridad, incluso mi teléfono. Esa misma noche, me quedé dormido con un bate de béisbol al lado, pero no pude descansar. El día siguiente fue la gota que colmó el vaso. Andrés no llegó al trabajo, y alguien en la oficina dijo que había renunciado sin previo aviso.
Por un lado, me sentí culpable, pero por otro, solo quería desaparecer del mapa. Decidí contactar al proveedor para cancelar todo, pero no recibí respuesta. En lugar de eso, me llegó un último correo que decía: esto nunca termina. Vendí mi computadora, cambié de número de teléfono y hasta me mudé de ciudad. Pero todavía tengo pesadillas. Cada vez que recibo un correo de una dirección desconocida o veo un sobre extraño en mi buzón, me invade el pánico. Si algo aprendí de esto, Reddit, es que no hay bromas inofensivas en la Deep Web. Si alguna vez pensaste en meterte con alguien usando estos servicios, piénsalo 2 veces. Créeme, no vale la pena. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencias parecidas con este tipo de servicios? Déjenlo en los comentarios porque me gustaría saber que no soy el único idiota que hizo algo tan estúpido. Desde hace un par de años, el streaming se volvió mi forma de vida. Me sentía orgulloso de lo que hacía. Mi canal tenía una comunidad pequeña pero fiel, y las transmisiones nocturnas eran mi escape, una forma de conectarme con otros. Me gustaba probar cosas diferentes, desde videojuegos hasta exploraciones de contenido extraño en la web. Nunca imaginé que una de esas noches cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con una transmisión que había planeado como un simple desafío. Un seguidor me envió un enlace asegurándome que era el sitio más perturbador de la Deep Web. Me retó a entrar en directo, argumentando que haría la experiencia más auténtica. Me pareció una idea genial. La emoción de descubrir algo desconocido siempre me atrapaba, y además mi audiencia amaba ese tipo de contenido. El enlace me llevó a una página que parecía un sitio de streaming. Había varias transmisiones activas, todas con títulos ambiguos como Habitación 3 o El Rincón. Elegí una llamada La Casa. En cuanto entré, lo primero que noté fue la calidad del video. La cámara mostraba una sala de estar vacía, iluminada por una lámpara de techo que parpadeaba ligeramente. Al principio no pasaba nada. Mis seguidores comenzaron a bromear en el chat, preguntándome si era un video en bucle o alguna especie de broma. Pero algo en esa habitación me incomodaba. No era el lugar en sí, sino la sensación de que alguien estaba justo fuera del cuadro, observándome. Pasaron unos 5 minutos antes de que algo cambiara. Una sombra cruzó rápidamente frente a la cámara, tan fugaz que apenas pude distinguirla. Mi chat explotó en mensajes. ¿Viste eso? ¿Qué fue eso? Decidí quedarme un rato más, alentado por la curiosidad y los comentarios. La sombra volvió, esta vez más lenta, como si estuviera deliberadamente asegurándose de que la viéramos. Era alta, delgada, y su silueta no parecía humana. El chat estaba dividido entre quienes pensaban que era un truco bien montado y quienes me rogaban que cerrara la página. Me quedé. Necesitaba saber más. De repente, la cámara cambió de perspectiva. Ahora mostraba un pasillo oscuro que conducía a una puerta al final. En la esquina del marco se veía una figura, inmóvil. Intenté calmar a mis espectadores diciendo que todo era falso, que probablemente era una R, pero en el fondo no estaba tan seguro. Cuando la figura comenzó a moverse hacia la cámara, sentí que me faltaba el aire. No caminaba, sino que se deslizaba, y su cara, aunque desenfocada, parecía estar girada de una forma antinatural. La transmisión se cortó justo cuando la figura estaba a punto de llenar toda la pantalla. Por unos segundos todo quedó en silencio. La página volvió a cargar automáticamente, pero esta vez mostraba algo completamente distinto. Era mi habitación, mi escritorio, mi silla, incluso el vaso de agua que siempre tenía al lado. El chat enloqueció. Todos preguntaban si eso era parte de la transmisión. Yo no sabía qué responder. Sentí un frío recorrerme la espalda cuando vi que en el fondo de la imagen, detrás de mi silla, había algo. Giré la cabeza lentamente, pero no había nada allí. Sin embargo, cuando volví a mirar la pantalla, la figura estaba más cerca de la cámara, justo detrás de donde yo estaba sentado.
Cerré la transmisión de inmediato, apagué la computadora y me quedé en silencio. Esa noche no dormí. Desde entonces, cada vez que enciendo mi equipo, siento que algo me observa. ¿Te ha pasado algo similar? Si tienes una historia así, cuéntala en los comentarios. Me encantaría saber si no soy el único. No suelo hablar de esto con nadie. Siempre me he considerado una persona racional, alguien que no se deja llevar por supersticiones ni teorías conspirativas. Pero lo que ocurrió hace unos meses me sigue persiguiendo, y tal vez contarlo aquí sea mi forma de intentar entenderlo. Una noche, después de varias horas navegando por foros y páginas de la Deep Web, encontré un hilo titulado El Foro de las Voces. La descripción era simple: para aquellos que escuchan lo que no deberían. No me pareció gran cosa. Pensé que era otro rincón para conspiranoicos o aficionados al terror. Entré por pura curiosidad. El diseño del foro era básico, con un fondo negro y letras rojas. Las publicaciones eran extrañas. La mayoría consistía en relatos cortos de personas describiendo voces que escuchaban en sus casas, en sus sueños, o incluso mientras estaban despiertas. Algunos aseguraban que las voces no venían de su mente, sino de algo externo. Otros decían que las voces les daban órdenes o advertencias. Leí durante horas. Cada relato era más inquietante que el anterior. Decidí registrarme para comentar en uno de ellos. En mi mensaje, escribí que nunca había escuchado voces, pero que me interesaba saber más. En cuestión de minutos, recibí una respuesta. Decía: no las has escuchado porque aún no sabes dónde buscar. Ese mensaje me puso nervioso, pero no le di mayor importancia. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Sin embargo, a partir de esa noche todo cambió. La primera vez que lo noté fue mientras intentaba dormir. Estaba en la cama, en completo silencio, cuando escuché un susurro. Fue tan leve que pensé que venía de la calle, pero cuando presté atención, me di cuenta de que estaba dentro de mi habitación. La voz era casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando justo al lado de mi oído. No entendí lo que decía, pero la sensación de que no estaba solo me puso la piel de gallina. Pasaron los días, y los susurros se hicieron más frecuentes. A veces los oía cuando estaba solo en casa, otras mientras trabajaba frente a la computadora. No siempre eran claros, pero había algo en ellos que me helaba. No era solo el hecho de escucharlos, sino la sensación de que estaban dirigidos a mí, como si alguien supiera exactamente dónde estaba en cada momento. Un día decidí volver al foro. Quería preguntar si alguien más había pasado por lo mismo. Al intentar entrar, la página simplemente no existía. Busqué en todo Internet, revisé mi historial, pero no había rastro del foro de las voces, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche los susurros fueron más fuertes. Me despertaron a las 3 de la madrugada. Esta vez no eran solo murmullos. Claramente dijeron algo que nunca olvidaré. Abre la puerta. Me quedé paralizado en la cama. No había nadie más en casa, y mi puerta estaba cerrada con llave. Traté de convencerme de que era un sueño, pero entonces escuché un golpe, suave pero insistente, viniendo de la puerta de mi habitación. No tuve el valor de levantarme. Me quedé allí, con las sábanas hasta la cabeza, esperando que todo terminara. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando amaneció, todo estaba en silencio. Revisé la casa de arriba a abajo y no encontré nada fuera de lugar, pero desde esa noche, siempre duermo con la luz encendida. ¿Y tú? ¿Alguna vez has oído algo que no deberías? Déjalo en los comentarios. Quiero saber si no estoy solo en esto. Siempre he sido un fanático de la tecnología, alguien que sabe moverse entre las sombras de Internet. No soy un hacker, ni mucho menos, pero tengo cierta fascinación por explorar los rincones más oscuros de la red.
Me gusta pensar que sé cuándo parar, pero hace unos meses crucé una línea que nunca debí cruzar. Todo comenzó cuando navegaba por un foro de compraventa en la Deep Web. No era la primera vez que visitaba sitios así, pero ese tenía algo distinto. Las categorías eran más siniestras de lo normal. Información personal, servicios ilegales, incluso algo llamado contratos. Esa última categoría llamó mi atención. Hice clic, esperando encontrar ofertas típicas de hackers, vendiendo servicios de chantaje. En cambio, me encontré con una lista de nombres, fotos y descripciones. Era como un catálogo de personas, pero lo que vendían no era información sobre ellos. Era algo mucho peor. Cada entrada incluía un precio y un botón que decía contratar. Al principio pensé que era una broma macabra, algo montado para asustar, pero los detalles eran demasiado específicos: direcciones, rutinas diarias, incluso fotos de las casas de las personas. Me puse nervioso, pero mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Empecé a explorar las entradas, y entonces vi algo que me dejó helado. Había una ficha nueva, publicada hacía apenas unas horas. Era mi foto. El corazón me dio un vuelco. Allí estaba mi nombre, mi dirección, e incluso un detalle que casi nadie sabía: el lugar donde tomaba café cada mañana. El precio que pedían por mi contrato era exorbitante, como si fuera algún tipo de reto o desafío especial. Mi primera reacción fue cerrar la página y desconectar mi computadora, pero al poco tiempo recibí un correo. No tenía remitente, ni asunto, solo un mensaje en el cuerpo. ¿Te sientes observado? Sentí que el aire se me escapaba. No sabía qué hacer. Ignoré el mensaje y traté de seguir con mi vida, pero algo había cambiado. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien me seguía. Caminaba más rápido, miraba por encima del hombro, pero nunca veía a nadie. 3 días después llegó otro correo, esta vez con un video. Era una grabación de mí mismo, sentado frente a mi computadora, exactamente en el momento en que había abierto la página de los contratos. Alguien estaba viendo todo lo que hacía. Decidí responder: ¿qué quieres? Mi mensaje fue directo, casi desesperado. La respuesta llegó al instante: tu vida depende de cuánto valores tu privacidad. Me pedían dinero, una cantidad absurda que nunca podría pagar. Intenté negociar, pero cada vez que lo hacía, recibía algo nuevo: una foto mía en el supermercado, un video de mi casa desde la calle, incluso capturas de pantalla de mis conversaciones privadas. Era como si supieran cada detalle de mi vida. No podía acudir a la policía. ¿Qué les diría? Que estaba siendo chantajeado por alguien en la Deep Web, en un sitio que probablemente ni ellos podrían rastrear. Una noche, mientras revisaba los correos, vi un mensaje que parecía un aviso final. Decía: tienes 24 horas. Si no cumples, alguien lo hará por ti. Adjuntaron una imagen. Era la puerta de mi casa, tomada desde apenas unos metros de distancia. No dormí esa noche. Me senté frente a la ventana con un cuchillo en la mano esperando, pero nadie vino. Al día siguiente, el sitio desapareció. No pude volver a encontrarlo, ni recibí más mensajes, pero la sensación de que alguien me observa nunca se ha ido. Instalé cámaras, reforcé las cerraduras, cambié mi rutina diaria. Incluso dejé de usar mi computadora para cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Nunca sabré quién estaba detrás, ni qué pasó realmente. Lo único que sé es que ahora vivo con el peso constante de que alguien, en algún lugar, sabe todo sobre mí. ¿Alguna vez te han amenazado o has sentido que alguien sigue cada uno de tus movimientos? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber que no estoy solo. No suelo contar estas cosas porque todavía me cuesta admitir que me ocurrió a mí. Fue hace unos meses, cuando cometí el error de intentar comprar algo en la Deep Web. No era nada demasiado ilegal, solo un dispositivo desbloqueado que me habían asegurado que no podía conseguir en el mercado normal.
No voy a entrar en detalles de cómo llegué a esa página, ni de los pasos que seguí para hacer la transacción, pero lo que pasó después cambió mi vida. Todo comenzó bien. La compra fue rápida y el vendedor parecía confiable dentro de lo que cabe. Me enviaron un número de seguimiento y me dijeron que el paquete llegaría en unos días. Pero desde el principio, algo no encajaba. El número de seguimiento indicaba que el envío venía desde un país distinto al que me habían mencionado. Pensé que era parte de las precauciones que toman en estas operaciones, así que no le di importancia. El paquete llegó una tarde lluviosa. El repartidor ni siquiera esperó a que abriera la puerta. Simplemente dejó la caja frente a mi casa y se fue. Cuando la recogí, noté que era mucho más pesada de lo que esperaba. No tenía etiquetas visibles, solo un código escrito a mano en un lateral. Al abrirlo, supe que algo estaba terriblemente mal. Dentro había una bolsa negra sellada al vacío y un olor extraño que casi me hizo vomitar. El dispositivo que había pedido no estaba. En su lugar, encontré algo que parecía carne cruda, pero no era como la que compras en un supermercado. Estaba envuelta en plástico, y al tacto era blanda y húmeda. Mi mente intentó buscar una explicación lógica. Tal vez era un error en el envío, algo de una carnicería, un paquete perdido. Pero mientras lo examinaba, noté algo que me dejó helado. Un mechón de cabello oscuro atrapado en el sellado de la bolsa. La sangre me corrió fría. Dejé caer la bolsa al suelo y me alejé de ella como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué demonios era eso? ¿Cómo había llegado a mis manos? Apagué todas las luces de la casa y me senté en la oscuridad, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué les iba a decir? Que había pedido algo en la Deep Web y me había llegado esto por error. Lo único que lograría sería incriminarme aún más. Mientras intentaba calmarme, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa y al otro lado escuché una respiración pesada. Luego, alguien habló con un tono tranquilo, casi amable. ¿Te llegó el paquete correcto? Colgué de inmediato y apagué el teléfono, pero apenas un minuto después recibí un mensaje. La foto mostraba mi casa, tomada desde algún lugar cercano, y debajo había un texto que decía: «Sabemos que lo tienes». Mi primera reacción fue querer deshacerme de la bolsa, pero algo me decía que eso no cambiaría nada. Cerré todas las puertas y ventanas, y me quedé despierto toda la noche, mirando por las cortinas, esperando que algo sucediera. Al día siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez era una advertencia. Tienes 24 horas para cumplir con las instrucciones. Si no lo haces, iremos por ti. No respondí. No tenía idea de qué querían de mí, ni siquiera entendía qué había en esa bolsa, pero lo que más me aterraba era el hecho de que sabían exactamente dónde estaba, que me estaban observando. Esa noche, escuché pasos afuera de mi casa. No me atrevía a asomarme, pero al día siguiente encontré una nota clavada en la puerta. Decía: «No puedes esconderte». Al final, no pude más. Enterré la bolsa en un bosque cercano y eliminé todo rastro de mis actividades en la Deep Web. Pero sé que no estoy seguro. Sé que, de alguna manera, esas personas aún saben dónde estoy. Desde entonces, cada vez que veo un auto estacionado frente a mi casa o alguien desconocido pasa cerca, siento que me están vigilando. Es como si estuvieran esperando el momento perfecto para actuar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has metido en algo que no podías controlar? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez podamos ayudarnos. Esto es algo que me da vergüenza admitir, pero necesito sacarlo de mi pecho. Siempre me ha atraído el lado oscuro de Internet, no porque sea un delincuente ni nada, sino porque hay algo fascinante en saber que hay lugares donde la ley no llega. Pues bien, esa curiosidad casi arruina mi vida. Todo comenzó porque estaba aburrido y terminé navegando por uno de esos foros raros en la Deep Web.
Si has estado en esos sitios, sabrás que la mayoría son puro humo, con promesas exageradas de hackers profesionales y vendedores de cosas ilegales que probablemente sean agentes encubiertos. Pero ese día, encontré algo diferente. Había una publicación titulada ¿Quieres conocer a alguien? Puedo averiguar todo sobre cualquiera. Era un tipo ofreciendo investigaciones privadas por una suma considerable de Bitcoin. Era como si fuera un investigador privado digital, pero claramente fuera de la ley. Solo por curiosidad, decidí contactarlo. No porque quisiera contratarlo, sino porque quería saber qué tan reales eran sus servicios. Le escribí un mensaje anónimo diciendo que quería hacer una prueba. Le di el nombre de un compañero de trabajo con el que no me llevaba bien, solo para ver si realmente podía averiguar algo. Unos días después me llegó un mensaje con un enlace. Lo abrí y casi se me detuvo el corazón. El tipo tenía acceso a todo. El nombre completo de mi compañero, su dirección, su número de teléfono, redes sociales privadas, incluso fotos personales que jamás habría compartido públicamente. Me arrepentí de inmediato de haber iniciado todo esto. Le respondí diciéndole que no quería hacer nada más, que solo había sido una curiosidad. Él no respondió. Al día siguiente recibí un correo. No era del tipo, sino mío. Es decir, me lo había enviado desde mi propia dirección de correo electrónico. En el mensaje, simplemente decía: sé quién eres, sé todo sobre ti. Ese fue el comienzo de una pesadilla que duró semanas. Me mandó capturas de pantalla de mis redes sociales, fotos que estaban en mi computadora, incluso detalles que creía completamente privados. Me di cuenta de que había sido un idiota por no tomar las precauciones necesarias cuando entré a la Deep Web. El chantajista me pedía dinero, claro. Una cantidad absurda en Bitcoin, con la amenaza de que si no pagaba, publicaría toda mi información en el mismo foro donde lo había contactado. Tenía miedo de que alguien más pudiera usar esos datos para robarme o hacerme daño. Intenté ignorarlo, pero cada día se volvía más insistente. Me mandaba correos con detalles cada vez más personales. Una foto de mi casa tomada desde afuera, el nombre de mi hermano, incluso un extracto de mi cuenta bancaria. Estaba completamente paralizado. Pensé en acudir a la policía, pero sabía que no podía explicarles cómo había llegado a esa situación sin incriminarme. Estaba solo y aterrado. Un día recibí un mensaje distinto. No pedía dinero. Decía que si quería que todo terminara, tenía que hacer algo por él. Me dio las instrucciones para instalar un programa en mi computadora del trabajo, un software que claramente era algún tipo de malware. Me negué, pero entonces me envió una foto de mi madre entrando a su casa. El mensaje decía: no tienes opción. No sé qué me pasó en ese momento, pero algo en mi cerebro hizo clic. Decidí que no iba a dejarme manipular más. Cambié todas mis contraseñas, eliminé mis redes sociales y contacté a un amigo que sabe mucho de seguridad informática. Pasamos toda una noche limpiando mi computadora y configurando medidas de seguridad. También contraté un servicio de vigilancia para mi familia, por si acaso. Después de eso, nunca volví a saber del tipo. No sé si se dio por vencido porque vio que no iba a cumplir, o si encontró una víctima más fácil. Pero desde entonces, vivo con un nudo en el estómago, sintiendo que alguien, en algún lugar, todavía puede estar vigilándome. No vuelvan a entrar a esos sitios. No vale la pena. Si alguien aquí ha pasado por algo parecido, quiero que sepan que no están solos. Dejen su historia en los comentarios. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Hola Reddit. Aquí va mi peor experiencia con la Deep Web. Antes que nada, quiero decirles que esta es una de las cosas más aterradoras que me han pasado, y todavía no sé cómo no perdí la cabeza. Espero que mi experiencia les sirva como advertencia para que nunca se metan con cosas que no entienden, porque la Deep Web no es un lugar para jugar. Todo comenzó hace unos meses. Siempre he sido una persona curiosa, y a veces esa curiosidad
Me lleva a lugares en los que no debería estar. Había leído historias sobre personas que contrataban servicios extraños en la Deep Web, cosas como hackers a sueldo o incluso detectives ilegales. Un día, después de un par de cervezas, decidí entrar y explorar un poco. Quería ver hasta dónde llegaba todo ese mundo oculto. Tras instalar el navegador necesario y seguir las instrucciones para acceder a un mercado negro, me encontré con un sinfín de servicios turbios. Pero uno llamó mi atención. Un supuesto consultor digital que ofrecía recopilar información sobre cualquier persona por un precio razonable en Bitcoin. En ese momento no tenía ninguna intención de usarlo seriamente, pero pensé que sería divertido probarlo. Por pura estupidez, le envié un mensaje al vendedor diciendo que quería información sobre alguien. Elegí a un amigo cercano, solo porque sabía que no habría nada oscuro que encontrar. El vendedor respondió rápido y pidió una pequeña cantidad de Bitcoin como depósito. Lo pagué, pensando que no pasaría nada. 2 días después recibí un correo. Para mi sorpresa y horror, el tipo había encontrado de todo: la dirección de mi amigo, su número de teléfono, redes sociales privadas y hasta un par de fotos que parecían sacadas de su correo personal. Me quedé en shock. Era real. Había subestimado lo que esta gente podía hacer. Le agradecí al vendedor y le dije que no necesitaba nada más. Pero al parecer, no tenía intención de dejarme ir tan fácil. Esa misma noche recibí otro correo, pero esta vez dirigido a mí. Contenía capturas de pantalla de mis propias redes sociales, correos electrónicos privados e incluso datos bancarios. La frase en el correo era corta, pero suficiente para helarme la sangre. Ahora eres tú. Lo que vino después fue una pesadilla. El chantajista me pidió una cantidad considerable de Bitcoin, y si no lo pagaba, amenazó con publicar toda mi información personal en foros de la Deep Web. Intenté ignorarlo al principio, pero los mensajes siguieron llegando. Cada vez eran más intimidantes. Me enviaba fotos de mi casa, tomadas desde afuera, y mencionaba a miembros de mi familia por su nombre. El punto de quiebre llegó cuando recibí un paquete en la puerta de mi casa. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. Dentro había una foto impresa de mi hermana menor caminando por su escuela. En el reverso decía: última advertencia. En ese momento sabía que no podía quedarme callado. Fui directamente a la policía, pero explicarles lo que había pasado fue humillante. Admitir que había estado navegando en la Deep Web y que había contratado un servicio ilegal no era fácil. Ellos me escucharon, pero básicamente me dijeron que no había mucho que pudieran hacer. Me aconsejaron aumentar mi seguridad digital y estar alerta. Con la ayuda de un amigo experto en informática, pasé días reforzando mis dispositivos y eliminando cualquier rastro de información personal en línea. Cambié contraseñas, cerré cuentas y contraté un servicio de protección para mi familia. Afortunadamente, después de ignorar los mensajes durante un par de semanas y tomar todas las precauciones posibles, dejaron de llegar. No sé si se cansaron de mí o si encontraron una víctima más fácil, pero nunca bajé la guardia. Todavía reviso mis alrededores cada vez que salgo y siento paranoia cuando recibo correos o llamadas de números desconocidos. Reddit. Nunca subestimen lo peligroso que puede ser meterse en ese lado de Internet. No hay control, no hay reglas, y los que están ahí no tienen límites. Si algo parecido les ha pasado, compartan su experiencia en los comentarios. Tal vez podamos aprender unos de otros. Hola Reddit, esta es la historia de cómo un trabajo fácil en la Deep Web casi arruina mi vida. No sé por dónde empezar porque todavía tengo pesadillas con esto. Espero que mi experiencia pueda servir como advertencia para cualquiera que piense que puede jugar con fuego y salir ileso. Todo empezó hace unos años, cuando estaba buscando formas de ganar dinero extra. En ese momento, tenía un trabajo aburrido y mal pagado, y me sentía desesperado. Un amigo mencionó de forma casual que había oído hablar de encargos fáciles en la Deep Web, cosas como hacer entregas,
traducir documentos, incluso recopilar información de redes sociales. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero mi curiosidad me venció. Instalé todo lo necesario para acceder a la red y empecé a explorar foros y mercados clandestinos. En uno de ellos, encontré un anuncio que decía: se buscan freelancers para tareas sencillas, pagos rápidos y seguros en Bitcoin. Pensé que no podía ser tan malo. Les escribí y al día siguiente recibí una respuesta. El mensaje era claro. Querían que realizara una verificación. Me dieron el nombre completo y la dirección de una persona, y me pidieron que confirmara si realmente vivía allí. A cambio, me pagarían 0.2 Bitcoin, lo que en ese momento era una suma nada despreciable. Me pareció raro, pero no sospechaba demasiado. Supuse que era alguien tratando de rastrear a un deudor o algo por el estilo. Acepté el encargo, fui a la dirección que me dieron y confirmé que la persona vivía allí. Incluso tomé una foto de la casa como prueba. Envié todo y recibí el pago al instante. Hasta ahí, todo parecía inofensivo, así que acepté más trabajos similares. En cada uno, me daban información básica y me pedían confirmarla. A veces era una dirección, otras un número de teléfono, e incluso detalles como el lugar de trabajo de alguien. Todo era sencillo y el pago era rápido. Así que nunca me detuve a cuestionar para qué usaban esa información. Unos meses después, todo cambió. Un día recibí un correo con un nuevo encargo. Esta vez, el mensaje era diferente. Querían que entregara un paquete en una dirección específica. No me dieron más detalles, pero la paga era 3 veces más de lo que había recibido antes. El paquete llegó a mi casa al día siguiente, envuelto en una caja negra sellada con cinta adhesiva. No tenía remitente, ni ninguna indicación de qué contenía. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, pero la codicia pudo más. Fui a la dirección indicada, una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Dejé el paquete en la puerta, tomé una foto como prueba y me fui lo más rápido que pude. Esa misma noche, recibí un correo diferente. No era una oferta de trabajo, sino un mensaje personal. Decía: gracias por el favor, ahora sabemos quién eres. Adjuntaron una foto mía entregando el paquete, tomada claramente desde algún lugar cercano. Me quedé helado. Intenté responder, pero no obtuve ninguna respuesta. Al día siguiente, me llegó otro correo, esta vez con un video. En el video, aparecía yo entrando a la casa de una de las direcciones que había confirmado semanas antes. No solo tenían evidencia de mis movimientos, también sabían quién era. El mensaje decía que si no seguía trabajando para ellos, publicarían todo en línea y me implicarían en actividades ilegales. Decían que el paquete que había entregado contenía algo delicado y que la policía fácilmente podría vincularme con ello. Durante las siguientes semanas me obligaron a aceptar más encargos, cada vez más sospechosos. Entregué paquetes, vigilé a personas. Incluso me pidieron que instalara algo en una oficina que no era difícil de acceder. No sé si eran cámaras, micrófonos o algo peor. Intenté zafarme, pero cada vez que lo intentaba, me enviaban más evidencia de mi participación en sus actividades. Al final, no tuve otra opción que acudir a un experto en seguridad digital. Con su ayuda, logré limpiar mi rastro en línea y cambiar todas mis contraseñas, además de configurar sistemas para detectar intrusiones en mis dispositivos. Después de semanas de paranoia y silencio, los correos cesaron. No sé qué pasó con ellos ni si algún día volverán a contactarme, pero todavía vivo con el miedo constante de que alguien aparezca en mi puerta con una copia de esos videos. Reddit, si alguna vez sienten curiosidad por la Deep Web, piensen 2 veces antes de involucrarse. No hay nada que valga la pena en ese mundo. Si les ha pasado algo similar, me gustaría leerlo en los comentarios. Tal vez podamos ayudarnos entre todos. Llevo años explorando lo más oscuro de Internet.
Al principio era curiosidad, una forma de escapar de la monotonía de mi vida diaria, pero con el tiempo se volvió una obsesión. No buscaba cosas ilegales ni algo que pudiera ponerme en peligro. Solo quería saber qué había más allá, en esos rincones donde nadie más se atrevía a mirar. Fue así como una noche me topé con un enlace extraño en un foro que frecuentaba. Decía simplemente, ¿buscas respuestas? Entra. Hice clic y me llevó a lo que parecía un simple chat. Era un espacio vacío, con usuarios anónimos que no tenían nombres ni imágenes, solo pequeños círculos grises junto a cada mensaje. La primera impresión fue de total abandono, pero pronto comenzaron a aparecer mensajes. Alguien escribió algo sobre los sueños lúcidos. Otro usuario respondió mencionando presencias extrañas en su casa. Todo parecía inofensivo al principio, como un foro más de historias de terror. Decidí participar. Conté una experiencia que había tenido de niño, cuando juré haber visto a alguien en mi habitación, una figura que desapareció tan rápido como apareció. Fue un recuerdo que siempre pensé que mi mente había inventado, pero lo compartí para ver qué pasaba. En cuestión de segundos, alguien respondió. Era un mensaje dirigido directamente a mí. Decía, eso no fue tu imaginación. No supe cómo reaccionar. Pensé que era una broma, que alguien estaba jugando conmigo, pero antes de que pudiera escribir algo, otro mensaje apareció. Esta vez era aún más personal. Decía, la lámpara de tu cuarto siempre ha parpadeado, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi lámpara de pie llevaba días fallando, pero era algo tan insignificante que ni siquiera lo había mencionado en ninguna parte. Mi respiración se aceleró, pero traté de calmarme. Pensé que tal vez habían hackeado mi cámara o micrófono, así que los desconecté. Pero no sirvió de nada. El chat seguía activo, y los mensajes se volvían más perturbadores. Uno decía que mi cama parecía cómoda, aunque lo que había debajo no lo era tanto. Otro me aconsejaba que revisara mi armario. Decidí escribir algo, más para convencerme de que seguía en control. Pregunté quiénes eran y qué querían de mí, pero no obtuve respuesta. Cerré el navegador, o al menos eso intenté. Justo cuando estaba por apagar la computadora, esta se reinició sola. Cuando volvió a encenderse, el chat estaba abierto otra vez. Había un único mensaje esperándome. No cierres los ojos esta noche. Ese mensaje me dejó paralizado. No sabía qué hacer. El silencio en mi habitación era casi insoportable. Miré alrededor y todo parecía normal, pero había algo diferente en el aire. Una sensación de que no estaba solo. Decidí ignorarlo. Me dije que todo era una broma elaborada, y traté de dormir. Apagué las luces y me acosté, pero no pasaron ni 10 minutos cuando escuché un leve crujido en el suelo. Pensé que era mi imaginación, pero luego sentí algo más. No sé cómo explicarlo. Era como si alguien estuviera respirando cerca de mí, muy suave, casi imperceptible. No tuve el valor de moverme. Permanecí inmóvil en mi cama, rogando que fuera mi mente jugándome una mala pasada. En algún momento debí quedarme dormido, porque al despertar, mi habitación estaba completamente desordenada. La lámpara estaba tirada en el suelo, y mi computadora estaba encendida, mostrando el mismo chat. Había nuevos mensajes esperándome. Todos decían lo mismo. Te estamos viendo. Desde entonces no he podido dormir bien. Cada noche siento que algo me observa desde la oscuridad. No importa si cierro las ventanas o las puertas, esa sensación no desaparece. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo parecido? Déjalo en los comentarios. Me encantaría saber si no soy el único que ha vivido algo así. Esto pasó hace unos años, pero el recuerdo sigue persiguiéndome. Siempre fui un tipo curioso, el típico que quiere saber más de lo que debería. Por eso terminé metiéndome en la Deep Web. Había leído 1000 historias sobre drogas, armas, hackers y cosas turbias. Pero lo que me interesaba era más específico.
documentos filtrados. Quería encontrar algo que nadie más hubiera visto, algo que me hiciera sentir especial, como si tuviera acceso a un mundo prohibido. Un viernes por la noche, después de instalar Tor y configurar todo siguiendo guías que encontré en foros, terminé en un sitio llamado El Archivo del Olvido. Sonaba inofensivo, casi poético, pero al entrar me di cuenta de que no lo era. Tenía una estética minimalista, fondo negro, letras blancas y una lista de enlaces numerados sin descripciones. Cada número llevaba a un archivo diferente y todos requerían una contraseña para acceder. Estuve navegando un rato hasta que encontré un enlace que me llamó la atención. Decía algo así como Expediente 01432. La diferencia era que este no pedía contraseña. Lo abrí. Era un archivo de texto simple, con detalles sobre una persona que no conocía. Nombre completo, dirección, lugar de trabajo, horarios, incluso una lista de sus familiares y amigos más cercanos. Era como una ficha de vigilancia. Pensé que sería falso, pero al buscar el nombre en Google, me di cuenta de que era real. Había encontrado su perfil de LinkedIn, fotos de sus redes sociales y hasta una noticia local donde aparecía mencionada. Me dio escalofríos, pero no pude parar. Seguía mirando archivos al azar y todos eran iguales. Información detallada de personas normales. Después de un rato, encontré algo peor. Un enlace decía Visualizaciones activas. Cuando lo abrí, mi pantalla mostró un video en directo de lo que parecía ser la sala de estar de alguien. La cámara estaba oculta, porque nadie parecía darse cuenta de que los estaban grabando. Había una mujer cocinando en la cocina, mientras su hija jugaba con unos juguetes en el suelo. Mi estómago se revolvió, pero no pude cerrar el navegador. Era como si mis manos estuvieran congeladas. En la esquina del video, había un chat en tiempo real, lleno de mensajes de otros usuarios. Decían cosas horribles, como qué harían si estuvieran ahí o qué debería pasarle a esa familia. Algunos incluso ofrecían dinero para que la transmisión mejorara, lo que entendí como una invitación a que algo terrible sucediera en vivo. Eso fue suficiente para mí. Cerré todo de golpe y apagué mi computadora. Esa noche no pude dormir, pensando en las personas que había visto y en cómo sus vidas estaban siendo invadidas sin que se dieran cuenta. Pero mi error fue volver a conectarme al día siguiente. Quería saber más, o tal vez quería confirmar que todo había sido una mala interpretación de mi parte. Esta vez, al abrir el sitio, me encontré con un mensaje que no estaba ahí antes. Decía, «Bienvenido de nuevo, mi nombre». No entendía cómo sabían mi nombre, pero mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que me iba a desmayar. De inmediato desconecté mi computadora de la red, pero ya era demasiado tarde. Mi teléfono empezó a recibir mensajes desde un número desconocido. El primero decía, «¿Te gustó lo que viste?». El segundo, «Ahora tú eres el próximo expediente». Pasé los días siguientes paranoico. No sabía qué hacer. Cambié mis contraseñas, formateé mi computadora y hasta desconecté mi módem por una semana. Pero los mensajes no paraban. Recibía fotos de mi casa, de mi trabajo, incluso de mi familia. Nunca le conté a nadie lo que pasó, y hasta el día de hoy, no sé quién estaba detrás. Todo se detuvo después de un mes, como si se hubieran aburrido de mí. Pero esa experiencia cambió mi vida. Ya no soy el mismo. La Deep Web no es un juego, y si estás considerando entrar por curiosidad, piénsalo 2 veces. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia parecida o sabe qué pudo haber pasado? Si es así, déjenlo en los comentarios, porque todavía me pregunto si hice algo para desencadenar todo esto. Siempre he sido un tipo curioso, y esa curiosidad me ha llevado a sitios oscuros. No soy ajeno a la Deep Web, pero nunca me había sentido amenazado, hasta esta vez. Todo comenzó porque me obsesioné con un sitio que encontré mencionado en un foro privado. Lo llamaban el juego del silencio. Según los comentarios,
Era una especie de prueba psicológica. Algunos decían que era una broma elaborada. Otros aseguraban que quienes participaban terminaban arrepintiéndose. Por supuesto, tuve que comprobarlo por mí mismo. El sitio era simple, con solo un botón que decía «Entrar». Cuando lo presioné, apareció una advertencia en pantalla. Una vez que comience, no podrás detenerte. No cierres el navegador, no apagues tu dispositivo. Observa en silencio. Era absurdo, pero me intrigaba. Confirmé mi decisión y esperé. El primer minuto no pasó nada, solo una pantalla negra. Pensé que había caído en un truco barato, pero de repente apareció un video. Era una grabación de baja calidad, como si alguien estuviera filmando con una cámara antigua. Mostraba a una persona atada a una silla en una habitación oscura. No podía distinguir su rostro, pero estaba viva, moviéndose frenéticamente para intentar soltarse. Debajo del video, un temporizador marcaba 00. En ese momento, una voz robótica sonó desde mis auriculares. Bienvenido al juego del silencio. Observa. No intervengas. Cada decisión tiene consecuencias. Mi primer instinto fue cerrar todo, pero recordé la advertencia de no detenerme. Decidí esperar, convencido de que era solo una simulación. Pero después de unos minutos, la situación empeoró. Una figura enmascarada entró en la habitación y comenzó a caminar en círculos alrededor de la persona atada. En la esquina inferior derecha de la pantalla, apareció un nuevo mensaje. Puedes detener esto. Escribe stop en el chat. Pero recuerda, cada elección tiene un precio. No escribí nada. Quería saber hasta dónde llegaba esta locura. La figura enmascarada sacó un cuchillo y empezó a hablarle al prisionero en un idioma que no entendía. No podía apartar la mirada. Cada segundo se sentía eterno, y el temporizador seguía avanzando. Después de 10 minutos, apareció otro mensaje. Tu silencio tiene un costo. Entonces vi algo que me heló la sangre. La cámara cambió de ángulo, y ahora mostraba lo que parecía ser una transmisión en vivo de mi sala de estar. Mi sofá, mi mesa, mi taza de café, todo estaba ahí. Quise arrancar los cables de la computadora, pero no lo hice. La curiosidad enfermiza me mantuvo pegado a la silla. Entonces apareció un nuevo mensaje. ¿Qué eliges? ¿Escribe stop para salvarlo o continúa observando? Mi mente estaba a 1000. ¿Cómo habían conseguido acceso a mi cámara? ¿Era todo un montaje para asustarme? Decidí esperar un poco más pensando que quizás se trataba de un truco psicológico. Pero entonces la figura enmascarada atacó al prisionero. Fue brutal. El sonido de los gritos y el cuchillo desgarrando carne fue demasiado. No pude soportarlo más. Escribí stop en el chat. La pantalla se puso negra y, después de unos segundos, apareció un último mensaje. Gracias por jugar. Nos vemos pronto. Apagué la computadora de inmediato y desconecté todo. Esa noche no dormí, pero el verdadero horror llegó al día siguiente. Encontré un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había una nota que decía: tu silencio costó caro. Vigila tu espalda. Desde entonces, vivo con miedo. Cambié todas mis contraseñas. Revisé mi casa en busca de cámaras y dejé de usar mi computadora para cualquier cosa más allá de lo esencial. Pero a veces siento que alguien me observa, como si estuvieran esperando a que juegue otra vez. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre esto o vivido algo similar? Si tienen alguna historia, déjenla en los comentarios. Estoy buscando respuestas, pero temo que quizás ya sea demasiado tarde.